Bienvenidos a Proyecto Plenitud. Hoy, nuestros moderadores, Cecilia Maldonado y Jesús Álvarez, abordarán un tema al que hay que prestarle atención. Lo que callamos nos enferma. Escuchen con atención. Bienvenida, bienvenido. Hoy vamos a meternos de lleno en una idea, ¿eh? Una idea bastante potente que surge de un diálogo que hemos estado mirando hace poco. Trata sobre esa conexión, ¿sabes? Entre lo que no decimos, lo que nos callamos y cómo eso nos afecta, física y emocionalmente. La fuente lo dice muy claro, vamos, lo que callamos nos enferma. Exacto. Y la idea es analizar un poco eso, ¿no? Cómo ese silencio que a veces nos imponemos, bueno, muchas veces por miedo, por vergüenza, o por eso que la fuente llama condicionamiento social, Sí, pues cómo eso se va acumulando, en plan como un peso invisible, ¿sabes? Y acaba saliendo por algún lado, a veces de formas que ni te esperas. claro. Así que hoy vamos a intentar entender ese peso y sobre todo ver qué caminos propone el material para empezar a soltarlo. Me gusta mucho esa imagen que usa, la de comparar lo no dicho, ya sean emociones o palabras, con piedras. Piedras que vas echando a una mochila, ¿verdad? Sí, es muy gráfica. Y claro, eso pesa. ¿Quién no ha tenido esa sensación de querer gritar o decir algo y al final, nada? Asentir o sonreír. Yo creo que es súper común. Y la fuente dice que no es solo que te falte valor en ese momento. No lo plantea así. Lo describe más bien como un patrón que hemos aprendido. Ese condicionamiento que decíamos. Ya, a veces desde muy pequeños nos enseñan, pues, a priorizar que todo parezca tranquilo por fuera, ¿no? O que los demás estén cómodos, aunque por dentro estemos fatal. Poner buena cara. Eso es. Como si hubiera emociones buenas y emociones malas que hay que esconder. Y claro, el cuerpo, insiste la fuente, eso no lo ignora. Esa tensión, bueno, el cuerpo la nota. Y empieza a hablar. Empieza a hablar. Y menciona cosas como dolores de espalda que no sabes de dónde vienen, jaquecas, ¿no? Ansiedad. Justo. Como si fueran señales del cuerpo diciendo, oye, hasta aquí. Precisamente. No los ve como cosas aisladas, como casualidades. Los interpreta como manifestaciones físicas, ¿sabes? El lenguaje del cuerpo para expresar lo que la voz calla. Ya, ya. Son esas señales físicas de ese peso emocional que se ha ido acumulando, lo que decíamos. La forma que tiene el cuerpo de decir basta. Y se mete bastante en el por qué callamos, ¿verdad? El miedo a que nos juzguen, a parecer demasiado, Sí, intensa o conflictiva. sí. O esa cosa cultural de hay que ser fuerte, no se llora, o poner siempre a los demás primero. Totalmente. Y ahí es donde el análisis se pone interesante, creo yo. Porque esa costumbre, ese callar para agradar o para no liar, la fuente no lo ve como fortaleza. ¿Ah, no? No, lo describe más como una estrategia de supervivencia, que sí, te ayuda a navegar ciertas situaciones, pero que a la larga te rompe por dentro. ¡Ostras! Argumenta que expresar lo que sientes, o tus límites, o tus necesidades, no es montar un drama. Es validar tu propia experiencia, tu humanidad. Y recalca algo importante, que no se trata tanto de que los demás te den la razón, de buscar esa validación fuera. Exacto. Lo crucial es el acto en sí, reconocerlo tú y liberarlo. Para ti. Entonces, vale, si sentimos ese peso, ¿por dónde empezamos a soltar las piedras? ¿Qué sugiere? Pues mira, el primer paso, según se entiende del material, es clave. Darte permiso. Permiso para sentir lo que sea que sientas, sin juzgarlo. Aceptar que está ahí. Eso. Reconocer que es válido, aunque sea incómodo o feo. Y a partir de ahí buscar canales. Canales seguros para que eso salga. Y ojo, que no siempre tiene que ser hablando con alguien. Habane. Menciona mucho la escritura, por ejemplo, como una herramienta potente. Sí, lo de escribir sin filtro, ¿no? Como vomitar en el papel. Justo. De hecho, en el material se comparte un ejemplo muy vivo, ¿sabes? De alguien que llenaba páginas y páginas casi sin pensar, sin importar la forma. Ya. Ujú. Simplemente sacando la rabia, la tristeza, la frustración. Y cómo ese acto, que parece simple, pues puede llevar a un desahogo enorme, incluso a entender mejor qué te pasaba. Como si el papel absorbiera parte de ese peso, ¿no? Algo así, una vía terapéutica muy a mano. Y bueno, si escribir no es lo tuyo, pues propone otras cosas. Llorar, si necesitas llorar, sin sentirte culpable. Respirar hondo. Respirar hondo conscientemente. Sí. Mover el cuerpo, bailar. O incluso gritar en un sitio seguro. Y claro, también hablarlo con alguien de confianza. O buscar un terapeuta. La clave es
Encontrar una forma de sacarlo, una válvula de escape. Entiendo. Y verlo como un proceso, ¿eh? No es una varita mágica. El material insiste en que sanar esas heridas del silencio pues lleva su tiempo. Y requiere ser amable con uno mismo. Claro, cada pasito cuenta. Reconocer el nudo en la garganta, permitirte una lágrima, escribir una frase. Se trata de permitirse ser humano, con el desorden que eso implica a veces. Y saber que no estás solo en esto. Entonces, resumiendo un poco la idea central que sacamos de esta exploración, la importancia es vital, ¿no?, de encontrar maneras, las que sean, para darle salida a eso que llevamos dentro. Sí, Ya sea hablando, escribiendo, moviéndote o simplemente respirando con intención. Se presenta como un acto fundamental de autocuidado. totalmente, y nos deja una reflexión final, que creo que es interesante para darle vueltas. A ver. Si de verdad las palabras y las emociones que no decimos acumulan peso, ¿qué ligereza podríamos encontrar si empezamos a liberarlas? Aunque sea solo en un papel o dichas al aire. ¿Qué espacio nuevo se podría crear dentro de nosotros cuando por fin, como dice la fuente, conseguimos sacarlo? Es una pregunta potente, ¿no? Que estas ideas nos invitan a hacernos. Cada emoción callada es como una piedra más en la mochila. Al principio, una piedra no es nada. Claro, casi ni la notas. Pero piedra a piedra, el texto dice que el peso se vuelve abrumador. Te cambia hasta la forma de caminar por la vida. Y es interesante, porque no lo achaca solo a una decisión personal de no quiero hablar. ¿No, verdad? No, lo enmarca en algo más social, diría yo. Habla del miedo a que no te entiendan o a que te juzguen. El miedo al juicio, sí. O esa costumbre, a veces muy nuestra, de, priorizar la paz de los demás, la armonía externa, antes que tu propia verdad interna. Sé que no lo pone como una falta de valentía. Para nada. Más bien como un mecanismo de supervivencia que hemos aprendido. Casi una estrategia. Y eso le quita un poco de culpa, ¿no? No es que seas débil, es que aprendiste a funcionar así. Exacto. Y esa carga, claro, se acumula. Y dice el texto que no se queda solo en la cabeza, ¿eh? No, ahí es donde se pone interesante. Señala cosas muy físicas. Dolores de espalda de repente, migrañas que vuelven y vuelven. Ansiedad sin saber muy bien por qué. Eso. Son como si el cuerpo intentara decir algo. Justo. El texto usa una frase muy potente. Dice que son señales del cuerpo diciendo, esto ya no se puede guardar. Qué bueno. Es gráfico, ¿sí? Y subraya esa paradoja. Intentas proteger a otros callando, pero te acabas haciendo daño tú. Ya. Pero ojo, sin culpar, reconociendo que, igual en ese momento era la única herramienta que tenías. Lo hiciste lo mejor que pudiste. Entendido. Vale, entonces, si uno reconoce esa carga, esas señales, ¿cómo se empieza a soltar? ¿Qué propone el texto? Pues da varias ideas, no como una fórmula mágica, sino como caminos posibles. A ver. Lo primero, y muy importante, validar lo que sientes. Darte permiso para sentirlo, sin juzgar si está bien o mal. Aceptar la emoción simplemente. Eso es. Y a partir de ahí, buscar canales para que salga. Y aquí es donde se abre el abanico. ¿Qué tipo de canales? Bailar, moverse, llorar, permitirse llorar. Llorar también es liberar, claro. Por supuesto. Hablar con alguien de confianza si tienes esa suerte. Incluso cosas más catárticas como gritar en un sitio seguro o cantar a todo pulmón. Fíjate. Y recalca mucho que no siempre hace falta público, ¿no? Exacto. Eso me pareció clave. A veces el simple hecho de ponerle nombre a la emoción, de reconocerla tú para ti, aunque sea escribiéndola. Dice algo así como que una hoja de papel puede ser terapia. Sí, y profundiza un poco en por qué escribir puede ser tan útil. ¿Ah, sí? Dice que te ayuda a llegar a capas más hondas de lo que te pasa. Usa una frase como, el subconsciente siempre sabe más. Y escribir sin censura, pues, puede ser una llave para entender no solo qué sientes, sino por qué lo sientes. Te revela cosas. Qué interesante. O sea que la clave es encontrar una vía, la que sea posible para cada uno. Eso parece. Si no puedes hablar, escribe. Si no puedes escribir, llora. ¿Y si ni eso? Pues al menos respirar. Respirar y darte permiso interno para sentir lo que está ahí. El texto insiste en que reconocer que algo necesita salir. Ya es el primer paso, el fundamental. Bueno, después de analizar esto, el mensaje central parece claro. Sí, Lo que no expresamos no desaparece. Se queda, pesa y tiene un coste real en el bienestar. totalmente. Y sin buscar culpables, ni fuera ni dentro.
Solo tomar conciencia del impacto del silencio cuando se alarga mucho. Exacto. Y el proceso de sanar, de ir soltando esas piedras, pues no es una línea recta, ¿eh? Pero, ¿qué pequeño gesto, por mínimo que sea, se podría hacer hoy para reconocer una emoción guardada? Buena pregunta. No por nadie, sino por uno mismo, por el propio bienestar. Claro. ¿Qué espacio nuevo se podría crear dentro si soltamos, aunque sea simbólicamente, solo una de esas piedras? Ahí lo dejamos. Hemos llegado al final de este interesante podcast. Espero que este tema haya sido de tu interés. Gracias por escucharnos.